Me alegro mucho. Ya, ahí estoy grabando, vamos a partir entonces la clase al tiro. Eh, ay, me fui para otro lado. Y vamos a continuar entonces revisando los teóricos del aprendizaje social. ¿Se ve bien? Sí. La semana pasada, ¿verdad? Partimos hablando de cómo era que se aprendía socialmente según 4 teóricos que son los principales exponentes de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje social, y entre los cuales alcanzamos a revisar a Rotter y alcanzamos a revisar a Albert Ellis, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que cuando se hacen construcciones de teorías o investigaciones, muchas veces están 2 psicólogos o 2 científicos investigando un tema, a veces se pelean, se disuelven, después uno avanza por una línea, el otro por otra, o a veces están al mismo tiempo 2 personas que ni siquiera se conocen investigando el mismo fenómeno, o a veces uno es el discípulo del otro? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en la psicología, sobre todo en la psicología más clásica, en donde un teórico parte con una serie de postulados, hace investigación, establece hipótesis y llega a teoría, y después aparece otro después que va complementando. Muchos de ellos se pelean, dicen una cosa, rebaten lo que postula el teórico anterior, pero en realidad, por lo menos desde mi visión más integrativa, es que todos en cierta medida tienen razón respecto de sus postulados, y uno mismo podría ir integrando la información de todos los psicólogos que van planteando diferentes puntos de vista respecto del mismo fenómeno, que por lo general son complementarios, ¿ya? Salvo las teorías de la personalidad, que de repente ahí sí los psicólogos como que se abanderan por una de las teorías, invalidando muchas veces a la otra corriente o al otro exponente, lo cual, como les digo yo, creo que es bueno quedarse con la mejor parte de todas las teorías para poder a veces implementar planes, proyectos, procesos e incluso terapias que sean más beneficiosas para los participantes, por ejemplo, de una terapia, porque a veces tú puedes hacer cosas como en la onda más conductual, a veces en lo cognitivo, algunas intervenciones que sean mucho más psicoanalíticas, otras que de repente sean integrando a la familia, entonces ahí tú haces una terapia sistémica. Lo mismo va ocurriendo con las investigaciones, ¿ya? Bueno, hablábamos la semana pasada que el aprendizaje social se da, ¿verdad?, en conjunto, en la medida que el sujeto interactúa con un medio social, porque los seres humanos somos seres sociales, y que estamos en constante interacción con otros seres humanos, con otros sujetos, y vamos aprendiendo de esa interacción. Yo les mencionaba que el grupo que toma mayor fuerza es la familia, ¿verdad? Ahora, no pensemos en la familia, siempre la familia como clásica, así como mamá, papá, la familia entre comillas bien constituida, sino que pensemos en la familia que de repente está compuesta por varias personas que interactúan y que se dan cariño, protección, que comparten un medio físico también en conjunto, ¿ya? Porque son los principales influyentes o las primeras personas que son decisivas en el aprendizaje social, porque son las primeras fuentes de referencia y con quienes nosotros vamos interactuando en los primeros años de vida, que es donde se constituyen y se configuran muchos de nuestros comportamientos. A lo largo de la vida, después, los comportamientos se van también modelando, complementando, ¿verdad?, nutriendo, a veces también distorsionando, va a depender de la estructura de personalidad de la persona, pero nosotros a lo largo de la vida siempre vamos a estar en un constante proceso de aprendizaje y también de aprendizaje social. ¿Por qué? Porque estamos interactuando con otras personas y vamos a aprender también del comportamiento o de la forma de mirar ciertos fenómenos de las otras personas, ¿ya? Rotter plantea, yo les mencionaba la semana pasada, que la relación del individuo con el ambiente es sumamente importante para que se dé el aprendizaje social. Hay un contexto que rodea al sujeto y aquí aparece como fuerte el concepto del valor del reforzamiento. Es decir, que si el niño tiene ciertos comportamientos, el adulto le está diciendo, sí, muy bien, felicitaciones, entonces está reforzando que la conducta se vuelva a expresar.
Por otra parte, cuando el niño tiene comportamientos, entre comillas, inadecuados, el adulto también está oficiando como un ente regulador en donde le está diciendo al niño, ojo, no, eso no se hace, eso no está bien. Entonces el reforzamiento del adulto que le está diciendo que eso no se hace, no es un reforzamiento negativo, es un reforzamiento positivo para corregir un tipo de comportamiento, ¿ya? Después aparece Albert Ellis, que nos dice que una vez que el niño ya está más grandecito y tiene la capacidad de razonar, va evaluando el tipo de comportamiento que tiene y las consecuencias que tiene su comportamiento, y en base a eso el niño va aprendiendo si sigue, en este caso, comportándose de una manera X, o todo lo contrario, si es que deja de tener ese comportamiento en función en función de si el niño va evaluando que es positivo o es negativo, ¿ya? Hay un momento en que el niño, como tiene, o el niño, o ya lolo, preadolescente, tiene la capacidad para poder decir, no, este comportamiento no es adecuado, o esto que me han estado enseñando no considero que esté bien. Por ende, el niño pone un cuestionamiento a las creencias que se le han inculcado y puede modificar su comportamiento. Porque, voy a dar un ejemplo, una vez trabajé con una mujer adulta que su madre tenía una alta influencia del mundo cristiano, ya no evangélico, sino que católico. Había sido criada la señora, o sea, perdón, educada bajo el alero de las monjas, estas monjas italianas, no sé, cierta rigidez, pero alta estructura, en donde el tema valórico tomaba mucha fuerza, la Virgen María, el rezo, la oración. La cosa es que esta señora tenía todo el tema del catolicismo como súper arraigado, rezar el rosario, hacer cadena, el tema de lo que está bien y lo que no está bien. Entonces tenía como harto tema con la hija, porque la hija, ella quería como inculcarle a la hija los mismos conceptos valóricos que ella tenía. Y la hija, que había estudiado también de chica en un colegio católico, ya después entró a un liceo, cuestionaba toda esta como rigidez de la madre de que no puedes comportarte así, no puedes decir eso, no puedes hacer acá. Entonces al final como que a la Lola, porque ahí después era adulta, estábamos haciendo como una terapia en retrospectiva, y decía, mi mamá me dejaba como saturada porque siempre me estaba diciendo cómo debía ser que yo me comportara. Entonces yo con los años me decía, ella me daba cuenta de que había un montón de cuestiones que me había enseñado mi mamá que me hacían sentido, pero había un montón de otras que no me hacían sentido. Por ejemplo, ¿por qué tenía yo que soportar que mis compañeras de colegio fuesen malas conmigo, que me humillaran, que me dijeran pesadeces y seguir siendo amigas de ellas? Y mi mamá, por otro lado, la mamá le decía, pero hija, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo, tú tienes que ser tolerante, tienes que aprender a tolerar ciertas cosas, pero ella después decía, pero no humillaciones, pues una cosa es tolerar alguna pesadez o algún comentario ácido de alguna amiga, pero otra cosa súper distinta es aguantar maltrato, ¿ya? Entonces, hicimos hartos análisis con esta persona. Tuve la oportunidad de que la mamá viniera un par de veces, que la mamá se sintió como muy atacada también porque la hija como que la cuestionaba y en el fondo como que la hacía sentir que ella había hecho todo mal. Pero claro, nos dimos cuenta con mi paciente que la mamá tenía un esquema valórico ya demasiado rígido, muy internalizado, validaba el maltrato inconscientemente, lo había validado en su propia madre, lo había validado en su propio padre, en las parejas que había tenido, no maltrato físico, pero sí esta cosa como del ninguneo y maltrato psicológico. Entonces, mi paciente se había ido como en rebelión de todo esto que la madre le había enseñado. Entonces, para ella su aprendizaje, que era un aprendizaje social en conjunto conmigo en esta terapia, era que todo lo que a ella le había enseñado la mamá respecto de aguantar situaciones no estaba bien, para nada bien. Entonces ella hace todo este como análisis crítico de su modelo de enseñanza y de aprendizaje valórico a lo largo de casi 30 años, en donde ella derriba completamente las creencias arraigadas que tenía en su momento para construir nuevas creencias propias, personales, para su propia vida y por supuesto para la formación después de su vida familiar con su pareja y también con sus hijos, ¿ya? Entonces, por eso digo que en la medida que las personas se van haciendo más grandes, ya no son niños,
van generando una reflexión distinta respecto de ciertos fenómenos sociales o de aprendizaje y que los van poniendo en tela de juicio para poder elaborar y construir sus propios modelos, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, duda, comentario respecto a lo que estoy explicando ahora. ¿No? Ok. Bueno, Rota nos decía que la conducta siempre va a tener un resultado, ¿cierto? Y el resultado, cuando es positivo, va a dar el reforzamiento positivo del entorno. Por ende, eso va a motivar, en este caso el pequeño, para poder seguir reforzando y replicando esa conducta, ¿ya? Las personas, por un tema de, eh, no es instinto, es como de pulsión, los animales tienen instintos, los seres humanos se mueven por pulsiones, ¿ya? Entonces, el instinto pulsional, por así decirlo, en los seres humanos, es buscar comportamientos que tengan consecuencias positivas y evitar las consecuencias negativas. Es decir, todos queremos ser reconocidos, ser premiados, ser felicitados, ¿ya? Nadie quiere ser castigado, ser maltratado, pero por supuesto que cuando los pequeños tienen ciertos comportamientos que son disruptivos, el adulto tiene que de alguna manera guiar y poner límites, ¿ya? Ahora, la conducta siempre va a estar influenciada por determinados factores, ¿ya? Esos factores van a ser emocionales, psicológicos, del contexto, del momento, y por eso hablamos del entorno, ¿ya? Porque a veces tú puedes estar con una súper buena predisposición psicológica y emocional, y el entorno, no sé, es hostil. Entonces, como el entorno es hostil, inconscientemente el sujeto va a tener un comportamiento hostil, ¿ya? ¿Por qué? Porque el entorno se vuelve hostil. Entonces, como que los seres humanos de repente tenemos comportamientos que incluso hasta las mismas personas, uno mismo se sorprende, porque tú dices, chuta, yo quería arreglar este problema y en realidad la terminé embarrando más. ¿Por qué? Porque como el ambiente se pone de manera agresiva, a veces la persona se pone a la defensiva, y cuando te pones a la defensiva, en vez de querer aclarar, empiezas a defenderte y empiezas a disparar para todos lados y la cosa es que queda la pura escoba. Entonces, el sujeto o las personas vamos a ir reaccionando al entorno en la medida en que el entorno también está interactuando con nosotros. Es decir, si el entorno es positivo, nuestros comportamientos van a ser positivos. Si el entorno es hostil, nuestros comportamientos también van a ser hostiles, ¿ya? Los niños de chiquititos, acuérdense, están mirando, están observando, están repitiendo los patrones. Salvo que aparezca un adulto que le diga, oye, lo que tu papá está haciendo no está bien. Lo que tu mamá está haciendo tampoco está bien. Lo que el abuelo está haciendo tampoco está bien, ¿ya? Y le va mostrando una forma diferente de enfrentar las cosas. Acuérdense que yo también les decía la semana pasada que lo peligroso es cuando no hay ningún adulto que corrija al niño. Entonces el niño tiene un comportamiento súper a lo brutanteque y nadie le está diciendo si está bien o está mal. El niño llega y actúa nomás, ¿ya? No tiene consecuencia, el niño le pega a la hermana, nadie le dice nada, o el papá le dice, pucha, pero ¿cómo, Marco? No le pegue. Entonces, como no hay sanción, no hay reto, no hay una postura más firme para poder mostrarle al niño que está haciendo algo inadecuado, el niño cree que lo que está haciendo, no sé si está bien o está mal, pero lo sigo haciendo porque tampoco hay una consecuencia, no me castigan, no me quitan la play, no me dejan, no me castigan con salir, no hay ninguna consecuencia, ¿ya? Pero cuando las personas somos más adultas o más grandes, y empieza a aparecer las variables de la memoria, el razonamiento y el manejo adecuado del pensamiento, ya el aprendizaje social viene a ser diferente, porque está mediado por este cuestionamiento o este razonamiento. Entonces, nosotros estamos observando una situación puntual. Frente a esa situación puntual, como ya somos más grandes, se va a activar todo nuestro sistema de creencias o de comportamientos previos o aprendidos respecto de esa determinada situación, y que vamos a también saber cuáles son las consecuencias que va a tener el hecho de reaccionar de una manera o de otra, ¿ya? Y, por supuesto, vamos a tener también la posibilidad, cuando somos más grandes, de poder cuestionar si aquello que estamos, cómo estamos reaccionando, cómo estamos respondiendo, cómo estamos comportándonos, es la manera adecuada, ¿ya? Posterior al otro teórico aparece Albert Bandura.
¿ya? Bandura habla de todo lo que tiene que ver con el aspecto del aprendizaje cognitivo-conductual. Es decir, yo aprendo a nivel cognitivo, por inteligencia, por mi atención, por mi memoria, y aprendo con el aspecto conductual. Es decir, repito un comportamiento que estoy observando. Muchas veces, le pasa mucho a los profesores que tienen niños chicos como alumnos, dicen, chuta, Pepito es súper bueno para las matemáticas, es súper habilidoso para el lenguaje, es súper bueno para el deporte, pero le pega a los compañeros, es porfiado, es atrevido. Claramente el niño tiene un buen desarrollo del aprendizaje cognitivo, porque es inteligente, pero conductualmente al niño le falta autorregulación, le falta disciplina, le falta adecuación social, cosa de comprender de que no en todas partes puede comportarse de la misma manera, ¿ya? Ocurre muchas veces que los adultos, que decía recién, no corrigen al niño, entonces el niño se comporta de una manera en su casa, no sé, pues pone las patas con barro arriba de la mesa, deja todo cochino en la cocina, no, su pieza es un asco, un desorden, entonces el niño asume, porque como nadie lo está corrigiendo, que ese mismo comportamiento lo puede llevar a otros lugares. Entonces el niñito va de visita donde la tía, y donde la tía no le aguantan las patas con barro arriba de la mesa, no le aguanta que sea desordenado y que deje la cocina toda cochina, y mucho menos le van a aguantar que deje desordenada la pieza del primo. ¿Qué pasa ahí? Que el niño, como los padres, que son sus figuras cruciales, afectivas, significativas, no lo están corrigiendo, pero lo corrige la tía, el niño por lo general va a tender a pensar que la tía es pesada, que la tía es mala, que la tía es bruja. ¿Por qué? Porque la tía en el fondo está corrigiendo algo que ya como que de base no está siendo resuelto, que en este caso la base es el papá y la mamá, ¿ya? Muchas veces se validan ciertos comportamientos sociales y se asumen que son normales, ¿ya? Hoy en día anda todo el mundo súper alterado, entonces como todo el mundo dice, sí, es que andan todos alterados, sí, andan todos alterados, todos reaccionan mal, no se le puede decir nada a la gente. ¿Qué significa eso? Que estamos validando, porque incluso estamos aceptando que estamos todos alterados, estamos a veces incluso justificando nuestra propia alteración, ¿ya? Es decir, porque todos están alterados, yo estoy alterado. Porque todos toman, yo también voy a tomar. Porque todos andan histéricos y peleando y tocando la bocina en la calle, entonces eso me valida a mí también para poder tener el mismo tipo de comportamiento. ¿Ya? Ahí hay una como ironía en estas imágenes, porque en una dice, población alcohólica crece de manera alarmante, ese es como un medio que está informando esa información. Entonces el gallo dice, ¿cómo no voy a chupar con estas noticias? Obvio, pues, o sea, todos toman, yo también tomo, aprendizaje conductual. ¿Ya? Aprendizaje cognitivo, doctor, necesito contención, apoyo, aprobación, comprensión, diálogo, amigos. ¿Qué me aconseja? Que hagan un perfil de Facebook, porque como en Facebook todo es positivo, tú por lo general subes tu foto y todo el mundo le da me gusta, son puros comentarios agradables. Entonces, claro, el aprendizaje cognitivo ahí es que estoy aprendiendo que me puedo mejor relacionar en las redes sociales que lo que me puedo relacionar en vivo y en directo, porque a lo mejor en vivo y en directo no a cada rato me felicitan, no a cada rato me están diciendo que soy hermosa y linda, sino que a veces no me dicen nada, pero estoy aprendiendo a internalizar cosas que son más bien simbólicas, ¿ya? A diferencia del aprendizaje conductual en donde estamos modelando el comportamiento. Ha sido todo un tema esto del aprendizaje social a través de las redes sociales, valga la redundancia, porque, bueno, ya lo conversábamos cuando vimos el tema de la influencia social, de las generaciones y todo eso del sentido del trabajo, cómo de repente nos dejamos influenciar por los medios y por las masas, sin tener precisamente una fuente real y fidedigna de información que nos eduque y que nos enseñe. ¿Ya? Entonces, aprendemos a ser violentos, aprendemos a ser mentirosos, aprendemos a ser, no sé, enjuiciadores, porque socialmente se está como instaurando esta manera de hacerlo y que casi todos la estamos aceptando. ¿Ya? Ahora, Bandura plantea que tiene que haber ciertos requisitos o condiciones para que la persona aprenda. Y muchos de esos requisitos tienen que ver con factores del entorno, que son sociales, el medio,
y factores psicológicos que son propios de la persona. Dentro de los factores que son psicológicos de la persona está la atención, la retención, la reproducción y la motivación. La atención es la capacidad de focalizarme por una cantidad X de minutos en un estímulo X, ¿ya? La retención, esa atención es observar, analizar, retener. A ver, ¿qué dice aquí el chat? Profe, me surgió una... Ya, retírate nomás, Diego. Entonces, la atención es la capacidad de focalizarnos en un estímulo. La retención es la capacidad de almacenar esa misma información que estamos atendiendo, que estamos focalizando, por una cantidad más extensa de minutos, ¿ya? Y la reproducción es la capacidad de reproducir y evocar el recuerdo de esa experiencia. El ejemplo clave que yo doy con los niños chicos es el tema del lavado de los dientes. Te enseñan a lavarte los dientes, el niño observa cómo se hace. Lo observó tanto que después el niño retuvo en su mente esa información, por ende, se lava los dientes de acuerdo a la información que recibió visual, ya a través de un video, de la profesora, de los papás, y después puede reproducir la conducta que es, en este caso, el lavado de dientes. El niño vio miles de veces a la mamá ser generosa y amorosa, la vio muchas veces, sobre todo cuando uno de los hermanos se cae o con él mismo, ¿ya? El niño está reteniendo el comportamiento de la madre, porque esa es la forma en que observacionalmente se le está enseñando, y el niño ¿qué hace? Después, cuando uno de sus hermanos chicos se cae, o un amiguito chico, el niño va, lo recoge y evoca inconscientemente el mismo comportamiento de mamá cuando acude a rescatar a uno de sus hermanos, ¿ya? Pero hay un factor que es súper importante para aprender y que tiene que ver con la motivación, ¿ya? La motivación cognitiva, por ejemplo, o el aprendizaje cognitivo, por ejemplo, no sé, cuando aprendemos matemáticas o aprendemos lenguaje, por supuesto que hay unos intereses personales del aprendiz o del niño que lo van a ayudar y lo van a llevar a querer estar siempre como en constante internalización de las matemáticas, del lenguaje, de la biología, del deporte, porque es algo que se le presenta al niño como una información atractiva, algo que es llamativo, ¿ya? Puede ser colorido, puede ser ruidoso, puede ser el olfato, distintos tipos de estimulación de los sentidos, pero que al niño le genera esa motivación y esas ganas de, ¿ya? Y como se presenta ese estímulo de una manera atractiva, el niño logra retener esa información para después reproducirla. Cuando no hay motivación, no se provoca el aprendizaje. Por eso, por ejemplo, se insiste tanto en que los profesores, sobre todo en las edades más tempranas de los niños, tengan buenas habilidades docentes, que sean en el fondo entretenidos. Y algunos profes dicen, bueno, pero es que yo no soy payaso, no soy bufón, pero no se trata de eso, sino que se trata de estimular la motivación por el aprendizaje, que el niño encuentre como entretenido aprender. Porque a la medida que tú le estás diciendo al niño, mira, aprender tal cosa te genera mayor cultura, te permite tener temas de conversación, te permite después poder, no sé, pues si te gusta la historia, si llegaras a viajar a algún otro país, vas a saber qué cosas históricamente ocurrieron en ese lugar. Entonces, le vamos despertando a los niños esa motivación por el aprendizaje, ¿ya? Cuando la motivación no está, porque el estímulo es deficiente, ahí el aprendizaje se pierde. Ahora, en términos sociales, ideal, bueno, yo me motivo por aprender de mi mamá y de mi papá porque los quiero y porque se me presentan como referentes significativos. Pero cuando mi papá es fome, cuando mi papá no interactúa mucho conmigo, cuando mi papá no me enseña nada, el papá no es motivante. Entonces yo va a ser poco lo que voy a aprender de mi papá. Es más probable que aprenda cosas de mi mamá que de mi papá, porque mi papá no me genera motivación, ¿ya? Si pensamos en los alumnos universitarios, si pensamos en los alumnos de la enseñanza media, que están en proceso de aprendizaje, la atención de los estudiantes se dirige, por lo general, a aspectos que son mucho más físicos, ¿ya? A aspectos que son más sobresalientes de la tarea.
resolver un problema, saltar una valla, lograr un objetivo, cosas concretas, cosas que sean llamativas y que despierten la atención, en este caso, de la persona. La retención aumenta al repasar la información, ¿ya? Entonces, si yo le estoy diciendo al niño que aprenda a lavarse los dientes, mientras más veces le muestra al niño cómo lavarse los dientes, el niño lo va a aprender mucho mejor y se va a almacenar la información. Si yo le muestro al niño 1000 veces con mi comportamiento que soy generosa con otros, el niño va a ser generoso. Por eso yo les decía la semana pasada que el tema de la relación con toda la virtualidad, los juegos de internet, o todas estas cuestiones que hay hoy en día, que si bien sirven para desarrollar otro tipo de estrategias mentales, el niño está en poca interacción con su medio más inmediato. Entonces el niño vive más en la virtualidad que en la realidad. Y el niño se vuelve una persona mucho más torpe en lo relacional, porque el niño, su relación es con la pantalla. ¿Ya? Entonces les cuesta, por ejemplo, estimular el proceso de aprendizaje relacional, porque el niño no está interactuando con personas. ¿Ya? Todo lo contrario, si el niño interactúa con personas, va a tener que aprender, por ejemplo, a regular las emociones, a regular sus reacciones, a manejar la impulsividad, y ahí van a estar los adultos diciéndole, no es bueno que tú le pegues a Pepito cada vez que tú te enojas. Y se lo van a decir tantas veces que en algún minuto el niño va a internalizar esa frase y ya no le va a pegar a Pepito. Sobre todo si todos los compañeros dicen, no, es que él fue, y lo acusan, y más encima las consecuencias son negativas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo aparece la reproducción? Cuando la persona ya tiene a nivel de imagen mental una representación conceptual de lo que está aprendiendo. ¿Ya? Hay la retroalimentación, que es esto de decir, oye, lo hiciste bien, no lo hiciste bien, esto se hace, esto no se hace, por qué se hace, por qué no se hace. A través de la conversación va apareciendo el modelamiento también de la conducta. Por ejemplo, los adultos siempre está como de moda usar los anglicismos, entonces decimos, dale feedback a tu colaborador. Y el feedback es como la retroalimentación, es decirle a la otra persona cómo observamos que lo está haciendo, cómo creemos que lo podría hacer, cómo podría mejorar, le damos ideas, lo escuchamos, y en el fondo lo que estamos buscando es ir mejorando la conducta o el comportamiento o el rendimiento de la otra persona a través de esa retroalimentación. ¿Eh? Y la motivación es el aspecto, como decía hace un ratito atrás, cuando algo se me presenta de manera atractiva, yo por supuesto voy a tender a imitarlo y a focalizar mi atención. Ahora, la motivación también puede estar dada por las consecuencias de la conducta. Voy a hacer las cosas bien porque cuando me saque un 7 me van a llevar a tal parte a comer. O me van a comprar tal juguete que yo quiero ahí de Naruto. Estoy inventando, obviamente, por las ideas que les estoy dando, pero el punto es que la motivación aparece frente a un estímulo que se me vuelve atractivo o porque inteligentemente estoy también reconociendo que van a venir consecuencias positivas asociadas al tipo de comportamiento que yo tengo. ¿Ya? Ahora, si pensamos como en una triada, Bandura dice que para poder aprender tienen que haber factores internos de la persona, basados en su personalidad, factores externos, que son del contexto, y el contexto mismo, ¿ya? Por ejemplo, los factores externos al sujeto pueden ser sus condiciones socioculturales, económicas, la forma de ser de la madre, la forma de ser del padre, el lugar donde vive, el medio donde se desarrolla. Y el contexto es, por ejemplo, algo más macro, en la comuna donde vivo, las condiciones socioeconómicas donde estoy inserto, el colegio donde estoy metido. Entonces, el aprendizaje es como un conglomerado de distintos tipos de factores que van influyendo y que van potenciando o no potenciando que el niño aprenda. Y ahí vemos una imagen en donde sale un adulto, en este caso es el padre, gritándole a la madre le grita al niño y el niño le pega al oso. ¿Ya? Porque el niño tiene rabia, porque los otros adultos también están de alguna u otra manera reaccionando con esa misma rabia. ¿Ya?
Ahora, el aprendizaje, claramente una persona inteligente, muy chiquitito, va evaluando los resultados de de sus comportamientos, pero también aparece la imitación, po. O sea, el niño sabe que no es bueno arrebatarse con el hermano porque él se da cuenta, va al colegio y le enseñan esas cosas, pero el papá cada vez que puede, porque está enojado, le saca la mugre al niño. Entonces el niño en algún minuto va a sentir un nivel de frustración tan alto que aunque sepa que es malo pegarle al hermano, le va a sacar la mugre también, va a repetir la conducta, ¿ya? Entonces los niños tienen un modelo de aprendizaje que primero es por observación y por imitación. Después los niños van simbolizando, ya a nivel de concepto y de esquema mental, esa información. También van ensayando, van viendo lo que les resulta, lo que no les resulta. Porque, por ejemplo, hay niños que de repente en un ambiente hacen una cosa y todos los adultos le celebran lo que hizo. Pero ese mismo niño puede tener en otro contexto ese mismo comportamiento y los otros adultos no se van, pero ni a inmutar. No le dicen, ¡ay, qué lindo, que esto, que lo otro! Entonces, el niño no va a haber un reforzamiento positivo de la conducta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, pasa mucho cuando los niños quieren más a unos abuelos que lo que quieren al otro, porque hay unos abuelos que a lo mejor son más regaloneadores, ponen igual límites, pero por lo general están resaltando los aspectos positivos del niño. Mientras que en otro contexto los abuelos pareciera ser que no están ni ahí, no resaltan aspectos positivos del niño, no los reconocen, no los estimulan, entonces el niño claramente le van a gustar más los abuelos, no sé, pues por el lado de la mamá, que los abuelos por el lado del papá, ¿ya? Porque van a sentir mayor gratificación. Ahí está vinculado a lo que está la capacidad vicaria, esto del refuerzo del aprendizaje, cuando el adulto significativo le está diciendo al niño que está bien lo que está haciendo y más encima se lo está demostrando. No solo le está diciendo a nivel del lenguaje que está bien, sino que también con su propio comportamiento le está demostrando. Y como último punto, para aventura del aprendizaje social y que ya tiene que ver con personas un poco más grandes, por ejemplo, los niños a los 8, 9, 10 años, si tú les vas enseñando a ser empáticos, si le vas mostrando el dolor de los otros, le vas diciendo que pegarle a Pepito no es bueno porque a Pepito le duele y que tú entiendes que él está enojado, pero que por último si Pepito se pone muy pesado, no se junte con Pepito, pues se junte con Marquito, el niño le vas desarrollando la capacidad de tomar decisiones y más encima lo vas ayudando a que el niño autorreflexione. Pero muchos papás, incluso hay papás que dicen, oye, pero es que todos los niños se tienen que llevar bien, tienen que ser todos amigos. Y resulta que entre los niños, entre todos no tienen afinidad, porque eso es una condición humana, no me pueden caer todos bien y yo no les voy a caer bien a todos. Y tampoco tengo que sufrir por eso, ¿ya? Hasta aquí, con Pandura, ¿alguna consulta, duda, comentario? Ahí apareció. Ah, no, no hay ningún comentario. No, profe, ya, gracias, Paz. Bueno, y por ahí, por el año 77, que es el mismo año de Bandura, aparece Walter Mitchell diciendo que en realidad el enfoque conductista y el psicoanalítico son modelos que en realidad hay que cuestionarlos porque no son tan taxativos como ellos proponen, sino que en realidad el modelo de aprendizaje social es un modelo interaccionista. Por eso yo les decía al principio que estos teóricos de repente se pelean entre ellos, uno despochinca contra el otro, lo trata de desprestigiar, pero al final todos tienen la razón. Lo conductista es súper clave porque siempre vamos a estar aprendiendo del modelamiento y de la observación del comportamiento de otros. Pero el enfoque psicoanalista nos habla de todo lo que tiene que ver con el mundo simbólico de la persona, sus herramientas inconscientes, su estructura de personalidad, aquello que nosotros no vemos en lo concreto, pero que sí se aprecia a través de la conducta de las personas. Ahora, Mitchell, por supuesto, sitúa al sujeto con este modelo de aprendizaje observacional en un contexto, ¿verdad?, un poco más macro. El individuo está influenciado por estímulos externos, ¿ya? Y existen diferentes variables de la persona que influyen modulando la respuesta, variables de la persona que tienen que ver con su forma de interpretar, de percibir, de reaccionar respecto de lo que va ocurriendo en el mundo. ¿Ya? Él propone 5 variables personales que tiene el sujeto en este caso, que influyen en el aprendizaje social cognitivo, ¿ya?
Por ejemplo, él habla de que las personas tenemos habilidades o competencias para generar diferentes conductas en diferentes situaciones, ¿ya? No siempre vamos a reaccionar de la misma manera porque va a depender del entorno. Dice también que vamos a ir generando estrategias adecuadas y para ir codificando, categorizando la información. Por ejemplo, dos personas pueden estar observando el mismo fenómeno, interactuando con ello y van a responder de manera distinta. ¿Por qué? Porque son personas súper distintas, con historias diferentes, con creencias distintas, con modelos de reacción diferentes, con aprendizajes subjetivos distintos. Entonces, incluso yo mismo, podría decir dentro de mis comportamientos que hay una línea de comportamientos que aplica cuando estoy en el colegio y a lo mejor voy a tener otro tipo de comportamiento cuando estoy con mi grupo de pares, ¿ya? También, a nivel de sujeto, está mediando las expectativas que yo voy a tener de la respuesta de las otras personas. Es decir, si yo soy buen amigo, voy a estar esperando que me reconozcan como un buen amigo. Si yo genero, no sé, un partido de fútbol, voy a estar esperando que mis compañeros me digan, oh, buena, sí, tú hiciste el partido de fútbol, y que me estén reconociendo, me feliciten y me apoyen y me den las gracias. Pero puede ser que a lo mejor yo haga todas esas cosas y mi expectativa no se cumpla, ¿ya? Entonces, cuando mi expectativa se cumple, yo voy a seguir reforzando mi comportamiento, pero cuando mi expectativa no se cumple, puedo decaer, ¿ya? Ahora, por supuesto que cuando somos adultos, el adulto que tiene buena seguridad en sí mismo y que le importa, no es que le importa un comino, pero como que no se define mucho por lo que diga el entorno, va a ser alguien que con expectativas o sin expectativas va a seguir dándole. A lo mejor va a buscar, ¿verdad? Más que reconocimiento, va a buscar apoyo, va a buscar que otras personas le digan cómo lo puede hacer mejor, va a buscar sugerencias y opiniones, pero no va a decaer, no va a flaquear. Pero pueden haber otras personas que van a tener una estructura más débil y que frente a la primera derrota o sensación de fracaso no vayan a seguir haciendo ciertas cosas, ¿ya? Ahora, los sujetos también valoramos, de acuerdo a nuestra personalidad, positivo o negativamente alguna situación. Entonces van a haber personas de las cuales vamos a querer aprender y van a haber personas de las cuales no vamos a querer aprender, porque eso va a estar mediado por el tipo de preferencia que nosotros tenemos del tipo de estímulo que nos está llegando. Yo admiro a ciertas personas y de esas personas me gustaría aprender. Yo no admiro a otras personas y esa persona a lo mejor no me cae mal, pero no es una persona de la que yo vaya a poder aprender, ¿ya? Ahora, por supuesto que ese tipo de análisis se van dando en la medida que tú vas conociendo a la gente, ¿ya? No es tan así como de arrebato, es como, no, es que no me gusta su cara, no me gusta su pelo, entonces esa persona no me es un referente válido para aprender. No, el referente válido aparece en el adulto por una interacción de manera constante con esa persona, ¿ya? Y como último punto, hay estrategias y planes que son autorreguladores, ¿ya? En el sujeto. Es decir, el sujeto puede ir moderando y evaluando cuándo reaccionar de una determinada manera y cuándo no hacerlo. Cuándo aplica preguntarse y reflexionar, cuándo aplica reaccionar. Hay momentos para todo, hay momentos para ponernos serios, hay momentos para ponernos chacoteros y desordenados, pero a veces uno encuentra personas que son desreguladas. Por ejemplo, una persona desregulada es porque todo el proceso de socialización, de establecimiento de límites, de enseñarle que hay cosas que no se dicen, de enseñarle que hay cosas que no se hacen, no existió ese proceso. Entonces, no es que el niño sea menso y el niño no haya aprendido y el adulto hoy en día por tonto no quiso aprender, sino que no hubo un reforzamiento positivo, ¿ya? De repente algunos papás son muy complacientes y al niño a todos le dicen que sí, a todos lo felicitan. Por ende, el niño cree que todo lo que hace es gracioso, pues de repente tú encuentras personas hasta de 40 años que parecen cabros de 5, y tú dices, pero por favor, ¿cómo está comportándose así si esto no es el contexto? ¿Ya? Por supuesto que también hay padres que están formando la primera etapa de socialización de una manera súper como restrictiva, en donde todo es sanción, todo es reto. Entonces esa persona también le va costando ser espontáneo porque es como que ser espontáneo no está bien, pues siempre tienes que estar adecuándote, siempre tienes que estar apegándote, siempre tienes que estar
encauzándote para las cosas que estás desarrollando y haciendo. ¿Ya? Ahora, como para cerrar, así como a nivel de reflexión, que esto está vinculado a la personalidad, la experiencia de lo que nosotros observamos, ¿ya? No es lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Es decir, yo interpreto que tengo buena suerte, yo interpreto que la gente me quiere. Pero ¿por qué interpreto que la gente me quiere? Porque la gente me saluda con cariño, porque la gente es amable, porque la gente es simpática. Yo interpreto que mis profesores me tienen como buena porque me preguntan en clases, porque me piden que haga la ayudantía, porque me invitan a participar de ciertas cosas. Yo interpreto que a ciertas personas no les caigo muy bien, porque me rechazan, porque se hacen a un lado, porque se corren, porque cuando yo quiero dar una opinión no la acogen, ¿ya? Entonces, hay un filtro. La interpretación es el filtro entre nuestra capacidad de analizar una situación y la experiencia real que estamos viviendo cuando ya somos más adultos. Acuérdense que mientras somos pequeños es como más pulsional el comportamiento. Entonces, yo observo cariño, entrego cariño. Yo observo violencia, entrego violencia. ¿Ya? Algo que hasta el momento no he mencionado es que a veces hay niños que, bueno, hay seres humanos, pues hay psicópatas, hay personas con trastornos psiquiátricos, esas personas son seres humanos con los cuales tenemos que convivir y a veces están más cerca de lo que uno cree, ¿ya? Y lamentablemente esas personas a veces nacen con una condición particular u otras veces esa condición se genera a lo largo de su vida por sus experiencias con su medio social. Entonces, esas personas tienen una distorsión, ¿ya? No es que, a veces ni siquiera es porque sean esas personas malas, sino que las experiencias de vida que han tenido, lamentablemente los han llevado a ser una persona hostil o al ser una persona como más amargada, o a veces por todo lo contrario, una persona más evitativa del conflicto, más evasiva con su análisis y con su reflexión personal, ¿ya? Mañana vamos a hablar de la personalidad para que puedan ustedes ir comprendiendo y entendiendo un poco más cómo, ahora ya no estamos hablando del medio y del entorno, vamos a hablar cómo el sujeto en sí, desde su estructura, capta cierta información, la procesa, la analiza y tiene un comportamiento acorde a ciertas situaciones, pero desde lo interno. ¿Ya? No sé si hasta acá alguna consulta, duda, comentario. Ah, ya, mira, no va la disertación la próxima semana porque yo hago mi mea culpa de que yo tengo un retraso respecto de la planificación de este trabajo, ¿ya? Estuve con hartas cosas laborales y personales que me impidieron tener para hoy día la programación definida y lista, así que se va a aplazar una semana, ¿ok? Ahora sí, ya. Le pido disculpas ahí por no haber, lamentablemente a veces los plazos no me dan, estoy como con hartas cosas, entonces espero que este sea el único retraso que tenga con ustedes, ¿ok? Ya chiquillos, voy a dejar de grabar, me despido entonces, nos estamos viendo.